Bueno, vamos a continuar con la parte de motores y ahora sí vamos a hacer la prueba de la función. ¿Cómo vamos a hacer la prueba de la función? Fíjense que esto lo tenemos en esta pestaña. Me vuelvo a la pestaña principal y la voy a probar acá. Acuérdense que este es el arranque o el funcionamiento del motor. La voy a probar acá. Tengo que apretar el pulsador y lo tengo que soltar para que se meta en este bucle y me quede funcionando. ¿Cómo llamo la función? Bueno, la función la voy a llamar como se llama, motores. Y acuérdense que como motores y está esperando un valor de PWM para el motor izquierdo y un valor de PWM para el motor derecho. Ese valor que yo voy a estar poniendo acá va a venir, se va a reemplazar acá y lo va a reemplazar aquí. Si es mayor que 0, va a configurar los pines así, esperando que el motor vaya hacia adelante. Si es menor que 0, va a configurar los pines para que el motor vaya para atrás. Le va a cambiar el signo y después va a venir y va a setear ese valor acá en la salida PWM que le va a dar el ciclo de trabajo al motor. Entonces me vengo para acá y vamos a probar el izquierdo. Le voy a poner 50. Si le pongo positivo, el motor izquierdo debería moverse para adelante. Al derecho le voy a poner 0 para poder comprobar. ¿Qué hacemos esto? Lo subimos directamente. Fíjense en que vamos a botar el robot. Ahora sí, tengo conectada la batería. Y lo que voy a hacer es poner en marcha la batería, la alimentación de la batería para que no me complique el Arduino. Voy a subir el código. Y cuando apriete el pulsador y suelte este motor, estamos hablando del izquierdo, acabo de setear el primero, es el izquierdo, debería girar hacia adelante. Vamos a ver qué sucede. Aprieto, suelto. Bueno, fíjense que está girando el derecho y alcanzamos a ver que está girando para atrás. O sea, no sería acá que tenemos puesto que el izquierdo está conectado en la salida A, no sería sino que ahí está el derecho. Bueno, lo cambiamos muy rápidamente. Acá ponemos derecho, acá ponemos derecho, ya directamente vamos a cambiar esto. La A está en el derecho y obviamente este es izquierdo, ¿verdad? Nos puede haber quedado conectado bien, eso depende de cómo hayamos conectado los motores. Izquierdo se puede ver, se puede testear antes, pero como es fácil corregirlo con programación, está siempre bien probarlo. Lo cambiamos así y obviamente la salida A es para el motor derecho y la B es para el motor izquierdo. Fíjense que con esos cambios que hice, di vuelta todo, lo que hago es volver a subírselo. Sigo teniendo seteado acá para motor izquierdo, le voy a poner menos para que se vea cómo gira. Sigo teniendo seteado para la izquierda, así que ahora, cuando yo apriete el pulsador y suelte, debería este motor girar para adelante. Vamos a ver qué sucede. Bien, fíjense que está girando para adelante. Ahora sí estamos manejando el izquierdo y está moviéndose para adelante. Lo que vamos a hacer es resetear, para que pare. Le voy a colocar un menos 30, debería girar para atrás. Acuérdense que este valor menos 30 viene, lo espera aquí, va a reemplazar acá en el izquierdo. Como es menos 30, esto no se va a ejecutar y se va a ejecutar este de acá. Y fíjense que están invertidos. Y acá le estoy cambiando el signo. O sea que si el motor giró bien para adelante, debería girar bien para atrás. Vamos a darle, para subir el código, le vamos a dar marcha y este motor debería estar girando para atrás. Perfecto, girando para atrás. Tengo solucionado lo del motor izquierdo. Voy a poner ahora este en 0 y voy a poner en 30 el derecho. Voy a cargar y voy a hacer la misma prueba para ver si este está bien encendido. Ya sé que los motores están configurados bien. Este es el B y este es el A. Bueno, está girando para atrás con una entrada positiva. Quiere decir que lo que tengo que hacer
de resetear es dar vuelta en el derecho, dar vuelta a la configuración de los pines que le dan sentido. Si este está high, entonces voy a poner low y este va a ser high. Y acá esto va a ser high y este va a ser low. Cargo el programa, me vuelvo al principio. Fíjense como llamando la función acá, lo que hace es, cuando yo llego acá, es venir y ejecutar todo este código y reemplazar los valores que está esperando acá la función. Bien, ya tengo ahí puesto, así que vamos a darle marcha. Gira para adelante, está bien. Ahora lo que tenemos que probar directamente, sin pararlo, voy a poner el menos, voy a subir. Se va a detener porque se resetea cuando carga. Y vamos a tener a probar si va para atrás. Y efectivamente va para atrás. Entonces, ya tenemos probada esta función. Voy a resetear. Tenemos lista la función de motores y probadas. Ahora, cuando nosotros queramos darle velocidad a un motor, lo único que tenemos que hacerle es decirle qué sentido quiero que gire. Ahí, si yo soltaría el robot, quedaría haciendo giros sobre su propio eje. Porque estaría uno girando hacia adelante y otros hacia atrás. La voy a dejar en 0. Y por el momento, como no la voy a usar, la voy a tapar. Esto después vamos a ver cuando ya esté el código final. Bueno, ahí terminó la prueba de motores. En el próximo video vamos a hacer la parte de control. ¿Sí? La parte de control o la parte de promedio ponderado, que son las dos que nos faltan, junto con la del monitor 6.